Es interesante saber que el tema acerca del liderazgo en la iglesia es un tema muy importante. Pero lo que es interesante, estaba pensando, meditando en esto en el camino, que en el Nuevo Testamento revela esta idea del liderazgo dentro de la iglesia y no habla mucho acerca de ancianos o diáconos tomando acción, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y creo que hasta cierto punto reserva el Espíritu Santo eso porque cada iglesia es autónoma y va a tener que atender sus necesidades. Cada iglesia no tiene las mismas necesidades, ¿verdad? Y entonces, lo que es interesante es de que en el Antiguo Testamento llegamos a mirar grandes características sobre el liderazgo. Personajes que llegaron a liderar un pueblo entero. Josué llega a ser uno de ellos. Y yo creo que cuando llegamos a mirar a diferentes personajes en el Antiguo Testamento, podemos llegar a ver cómo debemos ser líderes. Ahora, esa lección no va a ser solamente para los ancianos de esta iglesia local, sino también para aquellos que en algún día desean llegar a servir en alguna forma dentro del liderazgo de la iglesia, sea un anciano dentro de la iglesia o también servir como un diácono dentro de la iglesia. Cuando llegamos a mirar ahí en Josué, en el capítulo 24 y el verso 31, dice la palabra de Dios: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Cada líder llega a dejar una huella. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea su influencia dentro de la iglesia o dentro de una comunidad de personas. Nadie va a liderar sin dejar un legado, sea bueno o sea malo. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de huella espiritual deseamos dejar? Eso es lo que se trata. Y creo que la Biblia nos muestra que el liderazgo que verdaderamente llega a agradar a Dios no se mide por números en ninguna manera, porque creo que Noé nos enseña eso, ¿verdad? 8 fueron salvados por el liderazgo de Noé. No todos. No se mide por números, por títulos, logros visibles que quizás pudieron llegar a tener, sino por la fidelidad que permanece después. Creo que sería una buena manera de analizar el liderazgo. Muchos son recordados mientras viven, pero pocos logran que la obra de Dios continúe cuando ya no estén. Josué fue uno de estos líderes. Al final de su vida, lo que llegó a hacer es juntó todo el pueblo para hablar. No lo juntó para hablar sobre conquistas militares, porque habían muchas. Pudo haber mencionado en alguna manera estas cosas. Él habló con todo el pueblo para renovar su compromiso a Jehová. Y Josué 24 no es un discurso de despedida centrado, enfocado en Él, sino más bien es centrado en animar al pueblo que continúen sirviendo a Dios fielmente después de su partida. Y creo que el verso 31 llega a resumir todo lo que llegó a hacer Josué. Israel sirvió a Jehová aún después de la muerte de Josué. Creo que ese es el mayor éxito de cualquier liderazgo que pueda existir. Y el punto es de que un buen liderazgo toma tiempo para desarrollarse. Pero si no tengo o si no sé en qué debo de trabajar yo, por eso digo, no es solamente ese sermón para los ancianos presentes, los diáconos presentes. Es para que tú pienses qué es lo que quieres lograr hacer para Dios.
Porque si yo sé qué es, en qué debo de trabajar, enfocarme y dedicar mi vida para ayudar a la iglesia, para llegar a ser un líder para Dios, ¿no sería mejor saberlo ya? Para poder ya trabajar en ello y para poder ya estar listos para continuar con lo que se ha llegado a sembrar aquí en esta iglesia local. Yo creo que sí. Por supuesto que sí. Por lo tanto, vamos a mirar 4 características de un liderazgo en la vida de Josué, que nos enseña en capítulo 24, que puede dejar una huella duradera, un impacto duradero dentro de la vida de otros. Primeramente, lo que llegamos a mirar, la primera característica de un liderazgo, buen liderazgo es que simplemente un buen liderazgo va a guiar bien su familia. En Josué capítulo 24 y el verso 15, noten lo que dice allí. Josué 24 y el verso 15 dice, pero si os parece mal servir a Jehová, escogíos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero noten lo que dice Josué al final ahí de ese texto. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay ninguna manera de liderar espiritualmente si no comenzamos primeramente con nuestro propio hogar. Iniciamos con nuestro hogar, primeramente. Y creo que Josué entendió esto claramente. Él le dio la responsabilidad de liderar toda una nación, y especialmente llenar esas sandalias, porque no había zapatos en esos tiempos, ¿verdad? Llenar las sandalias de Moisés, un gran líder del pueblo. Pero antes de poder llegar a influir a una nación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tienes que cuidar primeramente de tu influencia dentro de tu hogar. Tienes que atender lo que es importante, lo que viene primero. Tu hogar. Él afirma su responsabilidad como cabeza espiritual de su propia familia. Él está haciendo lo que muchos hoy en día no pueden lograr hacer. Gobernar bien su casa. Él está diciendo, yo voy a liderar mi hogar conforme a la manera que va a agradar a Dios. Muchos hoy en día en el mundo se ve esto en gran manera y en ocasiones también dentro de nuestros propios hogares, que simplemente no sabemos cómo liderar nuestro hogar. Vemos eso en el mundo, pero también entre nosotros, porque nuestra vida en alguna manera ha llegado a ser afectada por la sociedad que gira alrededor de nosotros. Ya había presentado sermones acerca del feminismo y cómo afecta el feminismo, el liderazgo dentro del hogar. Muchas familias, el que está verdaderamente liderando no es el esposo, es la esposa. Y Josué declara públicamente al frente de todas las tribus, yo voy a liderar bien mi hogar. Yo voy a cumplir con mi responsabilidad, sin que hubiera ninguna posibilidad de que se malinterprete esto. Y creo que las Escrituras nos enseñan claramente que el hogar es el primer campo de liderazgo para cualquier varón. En Deuteronomio capítulo 6, dice la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 6,
Y el verso 6 y el 7. Deuteronomio 6 y el verso 6 y el 7. Dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por camino cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Verdad? Eso debe estar presente primeramente en el varón para poder enseñar esas cosas, demostrar su interés en las cosas de Dios. Para que después también siga adelante su esposa y para que también siga adelante con sus propios hijos. Poder gobernar bien el hogar tiene mucho que ver con llenar la casa de la palabra de Dios. Noten lo que dice allí en la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Y el verso 4, primera carta de Timoteo, capítulo 3 y el verso 4, dice la palabra de Dios. Dice, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Ningún líder puede descuidar su casa y esperar estabilidad espiritual dentro de la iglesia local. Eso es imposible. Porque dice el verso 5, dice, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, si no lo ha podido manifestar dentro de su hogar primeramente, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Imposible. Es algo imposible. El líder comienza con su casa primeramente y luego puede aportar algo a la iglesia. No aporta algo a la iglesia y luego trata de corregir su hogar después. No son las cosas así. Y es importante entender que cuando hablamos aquí y miramos a Josué hacer esa declaración pública delante de todas las tribus, Josué no está obligando a sus hijos y a su esposa que nosotros vamos a hacer eso porque yo digo que vamos a hacer esto. Se les enseña a los hijos y da el ejemplo a los hijos, se da este ejemplo. No podemos llegar a entender que nuestra autoridad parental se utiliza para obligar a la familia a seguir a Dios. Eso no es cierto. Se les enseña a nuestros hijos, incluso a nuestra esposa, que esto es mi vida, demostrándolo a través de ejemplo claro, que ese es el único camino. No hay ningún otro camino que podamos tomar. Es servir a Dios o no servimos a Dios. Simplemente eso. No tomamos la decisión, pero demostramos que ese es el camino. Y si lo hacemos bien, van a seguir adelante en este camino. Si elegimos bien nuestra pareja, iniciamos desde una temprana edad a enseñar a nuestros hijos, ellos voluntariamente llegarán a entregar sus vidas a Dios y elegir el camino que Josué llegó a elegir. Yo voy a servir a Jehová. Qué bueno. Mi papá me enseñó eso, yo voy a hacer la misma cosa. Y voy a hacer eso con mis propios hijos. En Proverbios capítulo 22 y verso 6 nos da a entender que esa formación inicia desde muy temprano en el hogar. Tenemos que instruirlos en su camino desde muy temprano. Demostrar ese ejemplo en la vida de nosotros. Yo amo esto y yo les voy a manifestar a mi esposa como también a mis hijos. Aprender a amar lo que yo amo. Eso es lo que está dando a entender Josué. Es por eso, cuando nosotros en ocasiones hacemos cosas acá en el lugar de reunión, yo siempre tengo a mis hijos ahí enseguida.
quizás aunque no ayudan mucho, toda la hora cortando el pasto, pero ahí están subidos ahí conmigo y con Natanael en la máquina, ¿verdad? Y ese es el punto. Tienen que aprender a amar lo que nosotros amamos. Salmo 78 y el verso 5 al 7, no tenemos tiempo para leer todas esas cosas, pero habla acerca de la idea de transmitir la fe a la siguiente generación. Pero el punto es que el liderazgo espiritual se prueba primeramente dentro de la casa, dentro del hogar. Y déjame decirles que la iglesia se fortalece cuando hay un buen liderazgo en el hogar. Porque se van a producir nuevos líderes dentro de la iglesia. Los padres tenemos que aprender que nuestros hijos aprenden más por el ejemplo, viendo las cosas, que enseñándoles por instrucción. Y eso es cierto. Es fácil poder ver ese ejemplo, pero cuando me estás hablando, platicando sobre eso, yo no puedo ver eso. Hay que tener que ir a limpiar, hay que tener que hacer eso y eso y eso. Pues es fácil decirlo, pero cuando ellos comiencen a verlo, ok, entiendo y comprendo. Ese es el punto. La siguiente cosa que hace un buen líder, que los enseña Josué, es que un buen liderazgo influye a otros a tomar buenas decisiones. En el verso 16 del capítulo 24, ahí marquen sus Biblias, vamos a estar allí por un tiempo. En el verso 16 al 21 dice: entonces el pueblo respondió a lo que había dicho Josué. Entonces el pueblo respondió diciendo: lejos de nosotros es abandonar a Jehová para servir a otros dioses. ¿Sí notan lo que había hecho Josué? Les demostró solamente dos caminos. No hay más que dos. ¿Sirves a Jehová o sirves a algo más? No hay dos caminos. No hay más que dos. ¿Verdad? Y tienes que elegir uno o el otro. Y noten cómo reacciona el pueblo. Dice, verso 17, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos, Él ha hecho esas grandes señales y nos ha guardado en el camino, todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. Jehová ha arrojado de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amoreos que habitan en el país. Nosotros también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soporta vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Si vosotros dejáis a Jehová y servís a dioses extraños, Él se volverá y os castigará y os exterminará después de haberlos hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué, noten la decisión que ellos toman: no, sino que a Jehová serviremos. Hermanos, Josué no obligó al pueblo, no forzó al pueblo que tomaran esa decisión. Pero lo que sí hace un buen liderazgo, les ayuda a otros ver claramente la única opción, la única decisión verdaderamente que se debe de tomar. Y ese es elegir el camino de Dios. Si notan cómo Josué los animó, los encaminó para que tomaran esa decisión correcta. Él no los estaba forzando. Él simplemente los confronta con la verdad. Nunca se debe de obligar a nadie a tomar la decisión de servir a Dios. No, eso no se hace. Debemos de ayudar a las personas a que ellos tomen una decisión voluntaria de servir a Dios, porque ese es el mejor camino que se puede
hacer, que se puede tomar. El obligar no ayuda a nadie a formar fe, ni convicción propia. Muchos han cometido este error. ¿Estás listo para bautizarte? Ya. ¿Alguien quiere bautizarse? Hoy quieren bautizarse. Siento que alguien se quiere bautizar, ¿verdad? Y estamos presionando y simplemente no se hacen las cosas así. Porque no es por fe ni por convicción, es porque me estás diciendo que lo tengo que hacer y lo voy a hacer para que ya pares de presionarme. Josué no estaba presionando al pueblo de elegir servir a Dios. Tienes que hacerlo. Pero lo que sí hizo era que simplemente los confrontó con la verdad. Que vieran claramente la verdad y que ellos eligieran, ese es el mejor camino. Porque lo hacen por convicción, no porque me estás diciendo, lo hacen por fe. El que es forzado no va a servir a Dios con amor. Y tarde o temprano va a fracasar en su camino en el Señor. Lo que podemos hacer es ayudar a otros a ver con claridad. Ese camino no es el camino correcto. Pero ese camino con Dios, ese es el correcto. Y eso es exactamente lo que hizo Josué. Josué simplemente les recuerda las obras de Dios antes de que llegaran a tomar una decisión. La decisión que toman no era una decisión emocional. Porque cuando tomamos decisiones emocionales, eso carecen convicción. Ninguna decisión que se toma debe ser por emoción. Debe ser por convicción, por fe, porque dice la Biblia así. Si quieren saber más acerca de esto, platiquen con los ancianos. Pregúntenle a ellos, cuando ellos toman decisiones dentro de la iglesia, si lo hacen con Biblia o es porque los hacen con emoción. El punto es, debemos de tomar decisiones, no basadas en las emociones, sino basadas en convicción, siendo conscientes y siendo nosotros responsables de esas cosas. Noten lo que dice en el verso 14 de 24 de Josué. Dice, ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y con fidelidad. Quita de en medio los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Sino que él simplemente está declarando la verdad. Eso es lo que estaban haciendo ellos anteriormente. Pero comienza y sigue. Mira, Dios hizo esto por nosotros. Servir a Dios con integridad, con verdad. Eso está hablando de convicción firme en la decisión que se toma. Deuteronomio capítulo 30 y verso 19 habla de dos caminos. Escoger la vida o escoger la muerte. El punto es, uno encamina a otros a de tomar decisiones correctas, no solamente por su ejemplo, sino también por presentar claramente la verdad. Dos opciones. ¿Es este o este? Es la verdad que produce convicción y acción. Cuando uno se enfrenta con la verdad, no hay ningún otro lado que podamos ir. Y eso me recuerda cuando Pedro estaba hablando con Jesús, ¿verdad? Y dice, ¿ustedes qué es lo que creen? ¿O con quién van a ir? Y dice, pues
Tú tienes palabras de verdad. ¿A quién más iremos? ¿Verdad? Solamente hay una opción. ¿Verdad? Solamente hay una opción. Y un buen liderazgo ayuda o encamina a las personas a tomar las decisiones correctas. Tomar las decisiones correctas. Un buen liderazgo también anima a otros a seguir obrando. Yo sé que a través de la vida uno puede cansarse. La vida espiritual. Muchas pruebas que pueden pasar. ¿Verdad? Si hay alguien que pasó por mucho, creo que Josué puede ser uno de esas personas, ¿verdad? Tanta conquista que tenía que hacer, tantas personas que tenían que conquistar, matar y todas esas cosas, ¿verdad? Dentro de la conquista militar en la tierra prometida, era mucho que tenía que hacer. Ahora, siempre trabajaba las cosas como querían. La segunda ciudad, hubo un gran barrera ahí, ¿verdad? Cuando entraron ahí en Ai. ¿Se acuerdan de eso? Fracasaron gravemente. Pero el punto es, nota lo que dice en Josué 24, y ahora vamos a leer versos 23 al 28. Josué 24, 23 al 28. Dice Josué dijo, quitad pues ahora los dioses extraños que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos. Si notan, están tomando una decisión de tomar acción. A Él vamos a servir. Y dice el verso 25, aquel mismo día Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, la erigió allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Luego Josué dijo a todo el pueblo, he aquí esa piedra será un testigo contra nosotros. Ella ha escuchado todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros. No seas que neguéis a vuestro Dios. Y dice el verso 28, después Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Pero fueron despedidos ya teniendo que en mente. Verso 24, a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Josué estaba animando al pueblo, llevando al pueblo a que confesaran, que llegaran a tomar una decisión de acción. De no solamente confesar que vamos a servir a Dios, sino vamos a tomar acción. Y Josué le dice, tienen que quitar esos dioses ajenos. Renovaron el pacto. Ahora hay algo que está aquí como testigo y tenemos que cumplir. Y establece un recordatorio permanente. Recuerdan, ustedes habían dicho, van a continuar, van a seguir obrando. Hermanos, el camino al cielo no siempre es el más fácil. El camino a la conquista no era fácil. Se van a presentar dificultades que pueden desanimar y llevarnos a la inactividad. Pero un buen liderazgo anima a otros a no tirar la toalla. No te dejes por vencido. Tienes que seguir luchando. Recordemos el ejemplo de Nehemías. Cuando el pueblo estaba muy desanimado y tenían que reconstruir la santa ciudad. Todo el capítulo 1 habla acerca de todo esto, de Nehemías. Cómo él se sintió, cómo simplemente el pueblo ni tenía ánimo de hacer algo. Cuántos años había pasado para que por fin tomaran acción. Era necesario que un líder
se levantara y movilizara al pueblo a tomar acción. Eso es lo que hizo Nehemías. No hasta que Nehemías llegó, comenzaron a preparar y construir el pueblo. Porque eso es lo que hace un buen liderazgo. Anima a tomar acción. A no dejarnos por el desánimo o llenarnos de desánimo y simplemente, no, mejor no. Un buen liderazgo te ayuda a continuar adelante luchando. Piensa en esas cosas. Santiago capítulo 1 y el verso 22 dice que no debemos de solamente ser oidores de la palabra, sino también ¿qué? Hacedores de la misma palabra. Note lo que dice en Gálatas, el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6. Y el verso 9. Vamos a comenzar desde el verso 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pero noten esto. Lo que dice Pablo después de esto. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. El camino no siempre va a ser fácil. Jesús nunca dijo que ese camino iba a ser fácil. Más bien presentó una idea que iba a ser un poco dificultoso, demostrándolo a través de su vida. Pero también nos enseña perseverancia. Jesús, aunque muchos lo abandonaron, Jesús, aunque muchos lo traicionaron, a Jesús, cuando fue rechazado, Jesús nunca tiró la toalla. Él siguió adelante. Él no se cansó de hacer el bien. Y ese es el ejemplo que tenemos. Y Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Cuántos han llegado a desmayar en este camino? No siempre va a ser fácil, pero lo que sí llegamos a ver es de que cuando hay buen liderazgo, es fácil para que yo pueda continuar adelante, porque me van a animar. Buen liderazgo anima. No tires la toalla. A su tiempo vas a cosechar vida eterna. Dios es fiel. Él va a cumplir con su promesa. La fe verdadera produce una acción sostenida. Sigue luchando. Josué estaba animando que sigan luchando. Hay mucho más que se tiene que hacer. Si saben que la conquista no había finalizado con Josué, tenían que seguir echando fuera a los habitantes, ¿verdad? Tenían mucho más que hacer. Por eso Josué le dice, sigue luchando. Tienen que seguir adelante. Y un buen líder prepara a otros para continuar obrando. Y la iglesia necesita líderes que motiven en la perseverancia. Yo no sé cuánto tiempo voy a durar. Si voy a ser como el hermano Wayne que va a cumplir 100 años. En mi mente yo creo llegar a los 134. Espero que sí. Pero el punto es si llego a los 134 o no. Lo que aprendemos de Josué es no podemos tirar la toalla. Tiene que seguir luchando, ¿verdad? Y por último, un buen liderazgo enfoca a otros o ayuda a otros a tener la mira en Dios y no en el líder. Y eso es bien importante porque muchas veces llegamos a depositar nuestra fe en la persona. En la persona y no en Dios. Note lo que dice el verso 31, el texto que iniciamos. Dice, Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Sí notan eso? Sirvió
a Jehová, no sirvió a Josué. Porque Josué nunca quería esa atención, como muchos hoy en día lo quieren. Josué nunca tuvo en mente que las personas lo siguieran a él. En su corazón, él quería que las personas siguieran a Dios. Así como él siguió a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa era la mentalidad del pueblo, porque eso era lo que Josué les sembró. Y Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes conocían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. No que Josué hizo por Israel. ¿Sí notan eso? Creo que eso llega a ser el mayor éxito de Josué, que él no recibió la gloria, él no recibió la honra. El mayor éxito de Josué no fue la conquista de Canaán, en iniciar todo eso y las victorias que él tuvo en la guerra, sino que Israel llegó a servir a Dios. Eso era la victoria más grande de Josué. Aunque Josué fue un gran líder, y creo que nadie lo puede negar, él nunca llevó al pueblo que pusieran la mirada en él. No. Porque sabía que en realidad que él no era nada si Dios no estaba con él. Nosotros no somos nada. Los pastores que dirigen esta iglesia no son nada sin que Dios esté con ellos. Alberto y Ernesto no son nada sin que Dios esté con nosotros. Sin que el Espíritu Santo esté con nosotros a través de su palabra. Los diáconos aquí no son nada sin que Dios esté con nosotros. El enfoque no va a ser la persona. El enfoque siempre está en Dios. Hay muchos hoy en día que ponen su confianza en el hombre, en el predicador. Pero el momento que llegan a ellos fracasar, ¿dónde están los demás? Fracasan juntamente con ellos. Había un texto que leyó Carlos. Carlos en la mañana, y hace referencia ahí que cuando Gamaliel estaba ahí presente, no lo leyó exactamente, pero ahí estaba en ese contexto, ¿verdad? Cuando se levantaron personas, hombres, ¿qué es lo que siguieron? Esos hombres se levantaron hablando muchas cosas y yo soy el nuevo líder el que va a revolucionar ahora. ¿Y qué es lo que dice Gamaliel? Déjalos. Porque si es obra de Dios, van a seguir adelante. Pero si no es obra de Dios, todo va a venir derribándose. Todos los que estaban con esas personas, con esos líderes, que depositaron su fe en ellos y no en Dios, ¿qué es lo que pasó? Ellos mismos fracasaron. Por eso nunca debemos de poner la confianza en un hombre imperfecto. La confianza siempre debe estar en Dios. Líderes en la iglesia deben de siempre apuntar hacia Dios, no a mí. Hacia Dios. Y muchos fracasan y todos los que les siguen fracasan también. Yo tengo pocos años y he mirado eso una y otra vez. Una y otra vez. Pero el texto enfatiza aquí que los ancianos siguieron fiel a Dios. No necesitaban a Josué. Porque su mirada no estaba en Josué. Verso 31 otra vez. Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es increíble eso. Porque la mira siempre estaba en ¿dónde? No en el hombre, siempre estaba en Dios.
No tenía su mira en Josué, aunque fue un gran líder. Y puedo decir que quizás pudo haber sido el mejor líder de Israel. Y eso es incluyendo a David. ¿Okay? Pero Josué supo desaparecer para que Dios permaneciera el centro, el enfoque de la vida de todos. Y eso me recuerda mucho lo que dice allí en Juan. Vayan conmigo allí en Juan, capítulo 3. Algo muy semejante que sucedió en el Nuevo Testamento. Entra en la historia, en la narración Jesús, ¿verdad? Pero había alguien que estaba antes que Jesús, que estaba preparando el camino, y ese era Juan el Bautizador. Y noten lo que dice Juan 3 y el verso 30. Ese es un texto muy, muy bueno para nosotros hoy en día. Dice, a Él le es preciso crecer. A Jesús le es preciso crecer, pero a mí menguar. Básicamente, a Él va a ser el centro de la historia ahora. Yo voy a tomar el paso atrás. Jesús, tú toma el camino. Yo voy a desaparecer de la escena. Y Juan sabía que él no era el enfoque principal. Era Jesús. Los líderes saben que ellos no son el enfoque principal. Es Dios. Y eso es lo que enseñan a la iglesia. Salmo 115 y el verso 1 nos da a entender que la gloria es solamente para Dios, no para el líder. Es Dios el que da el crecimiento, no nosotros, dice Pablo. Apolos regó, yo sembré y Apolos regó. Pero que es el enfoque, ¿quién es? Es Dios. En Hebreos capítulo 12 y el verso 2 dice, puesto los ojos en Pablo. No, puesto los ojos en Jesús. El punto es que el liderazgo fiel siempre apunta hacia Cristo, hacia Dios. La iglesia madura, ¿cuándo? Depende de Dios y no de hombres, no de personas. El legado verdadero es una fe que continúa sin su líder o líderes, porque el enfoque siempre estaba en el lugar correcto, en Dios. Hermanos, Josué murió, pero su liderazgo no terminó con él. Continuó adelante. Su legado fue visible en una nación que siguió sirviendo a Jehová después de que él ya no estaba presente. Guió bien su casa Josué. Influyó decisiones correctas en otros Josué. Animó a otros que continuaran a seguir obrando. No te canses de hacer lo que tienes que hacer. Y número 4, apuntó siempre a Dios. Proverbios capítulo 10 y el verso 7 dice, la memoria del justo será bendita. Creo que el mayor elogio que se puede decir de un líder no es cuántos lo siguieron, sino cuántos siguieron fielmente a Dios después de él. Que Dios nos ayude a ser líderes que vivan con fidelidad, que formen nuevas generaciones y que dejen un legado que glorifique a Dios. Israel sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes conocían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Eso es lo que encontramos. Vas a ser tú el siguiente líder de esta iglesia local. Podemos prepararnos hoy. ¿Serás un líder para Cristo? Esperamos que sí. Vamos a estar de pie para entonar el himno de invitación. Gracias por su atención.